La gran corrupción, entendida como la captura de instituciones públicas y el desvío sistemático de recursos estatales para beneficio privado, constituye una de las principales amenazas para la democracia, el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos. Sus efectos trascienden las pérdidas económicas, profundiza las desigualdades, debilita la confianza ciudadana en las instituciones, favorece la impunidad y limita la capacidad de los estados para responder a las necesidades de la población. Tradicionalmente, los esfuerzos para combatir la corrupción se han concentrado en la investigación y sanción penal de los responsables. Sin embargo, en los últimos años han surgido iniciativas desde la sociedad civil, organismos internacionales y algunas instituciones públicas que buscan incorporar una perspectiva de derechos humanos a la lucha contra la corrupción. Este enfoque permite visibilizar a las personas y comunidades afectadas, fortalecer mecanismos de participación ciudadana y promover medidas de reparación que contribuyan a restaurar los daños ocasionados. En este contexto, el libro La lucha contra la gran corrupción, de Naomi Roth Arriaza, analiza experiencias comparadas de distintos países y examina cómo la incorporación de los derechos de las víctimas, la recuperación de activos y la reparación integral pueden complementar las respuestas tradicionales frente a la corrupción. La publicación también destaca innovaciones desarrolladas en América Latina, incluyendo algunas experiencias en las que Guatemala ha tenido un papel pionero. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad, a esta presentación del libro y el conversatorio Corrupción, Derechos Humanos y Enfoques Regionales, Desafíos para Guatemala. Les damos gracias por su asistencia y sabemos que será una mañana valiosa para todas y todos. Y ahora tendremos la presentación de ese libro que nos mencionan, La lucha contra la gran corrupción. Para ello voy a presentar brevemente a Naomi Roth Arriaza, quien es la autora de este libro y también es profesora titular de Derecho en la Universidad de California, Facultad de Derecho en San Francisco. Ha enseñado cursos de derechos humanos, anticorrupción y daños personales por más de 30 años. Es autora de La lucha contra la gran corrupción, enfoques transnacionales y desde los derechos humanos en América Latina y más allá, además de El efecto Pinochet e impunidad y derechos humanos en el derecho y la práctica internacional, entre otras publicaciones. Es presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Debido Proceso y codirectora del Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Coalición de Sociedad Civil por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha sido experta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado con fiscalías, jueces y organizaciones de sociedad civil en casos emblemáticos en Latinoamérica. Naomi Roth Arriaza, bienvenida y el espacio es suyo. Bueno, quería empezar retomando un poco lo que dijo Katia. ¿Por qué me metí a escribir esto? Yo vengo del mundo de los derechos humanos, de la justicia transicional, del crimen internacional, pero no de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues me quedé frustrada porque hacíamos un montón de cosas para tratar de lograr una mayor justicia en situaciones de transición, juicios, comisiones de la verdad, programas de reparación, y siempre nos topábamos con el mismo problema, y es que las cosas no funcionaban, no solo por la resistencia por la gente violadora de derechos humanos, sino porque, por ejemplo, en el caso de los juicios, no funcionaban los sistemas de justicia, no solo por los casos de derechos humanos, sino porque la gente corrupta no quería que funcionara el sistema de justicia, punto, para nada, ¿no? Y entonces nos topamos ahí. Los programas de reparación se quedaban sin presupuesto. ¿Por qué? Porque se robaba el presupuesto en otras partes del gobierno, ¿no? O porque los programas correspondían a situaciones donde se prestaban ahí mismo a corrupción. Entonces,
empecé a ver, bueno, ¿y por qué pasaba esto? Y me di cuenta que era porque en muchos países donde había trabajado se estaba dando un mismo fenómeno, ¿no? Que es lo que voy a describir ahorita. Pero lo otro era que al mismo tiempo se estaba dando una serie de conversaciones sobre la relación entre corrupción y derechos humanos. Pero yo sentía que quedaba un poco en que, sí, la corrupción afecta a los derechos humanos, sí, los derechos humanos, las violaciones exacerban la corrupción. Pero platicando con Katia y con otra gente, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos cambia la forma en que hacemos las cosas? ¿En qué cambia la forma en que presentamos casos, la forma en que hablamos del fenómeno, la forma en que planteamos la necesidad de reparación? ¿Qué hacemos diferente? Y de ahí salió este libro. Esto yo creo que mucha gente que estaba aquí presente no hay que explicarlo mucho, pero no estamos hablando de la corrupción de antemano, ¿no? Que te para la policía, le das 20 quetzales y no te da un ticket, ¿no? O el inspector te llega a tu casa a ver si has cumplido con todos los permisos y bueno, ahí se arregla, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando aquí, es otro fenómeno, ¿no? La visión de la corrupción en los instrumentos internacionales, empecé a ver, responde a esta visión anterior, a una visión que decía que la corrupción era episódica, era aberrante, era una cosa que los estados querían combatir y que lo que había que hacer era ayudarlos a hacer este combate de la manera más efectiva posible. Pero, ¿qué pasa si es el Estado mismo el que está creando, fortaleciendo, trabajando aliado con una serie de redes de corrupción? Entonces nada de eso funciona, porque está basada en la idea de que el Estado va a ser el centro de la lucha, pero cuando el Estado es el centro del problema, eso no funciona. Entonces, empecé a hablar con gente y terminamos hablando de gran corrupción. También se podría hablar de corrupción sistémica, ¿no? Pero es un fenómeno que se diferencia porque viene desde arriba en el Estado, hay grandes cantidades de dinero de por medio y se trata de la captación y reconfiguración del Estado mismo o por lo menos de algunas de sus instituciones. Aquí, por ejemplo, es una captura parcial, o ha sido hasta hace poco, ¿no? Se caracteriza por alianzas entre funcionarios corruptos, élites que se prestan a la corrupción y crimen organizado. Y en diferentes países las proporciones son diferentes, pero básicamente estas alianzas, y son alianzas donde las iniciativas pueden venir de cualquiera de los tres actores, ¿no? Y con la ayuda de facilitadores. ¿Qué quiere decir facilitadores? Bueno, los que lavan el dinero, los que sacan el dinero y te compran la mansión en Londres o en San Francisco, ¿no? Los abogados que te ayudan a crear un esquema que aparentemente es legal, pero que te permite sacar los fondos robados, ¿no? O sea, es un sistema no solo dentro de un país, sino internacional, ¿no? En algunos lugares implica control de territorio, ¿no? O sea, estábamos hablando ayer con una compañera mexicana del control de la plaza, ¿no? Que se disputa entre diferentes redes, control de territorio, de población, de gobierno local, ¿no? Cosa que es emblemática de ciertos tipos de gran corrupción. Y
conexiones entre lo legal, lo ilegal y lo que está un poco entre medio, ¿no? Y una amplia gama de economías ilícitas, o sea, no estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de 1000 cosas, ¿no? Tráfico de gente, tráfico de armas, tráfico de, ¿cómo se llama?, de artefactos culturales, de recursos naturales, el huachicoleo que le dicen, o sea, la gasolina. Y también con tenazas en la economía legal. Eso es lo otro importante. Bueno, ¿cuál es la relación entre corrupción y derechos humanos? Pues lo más obvio es esto de acá, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, cuando se roban los fondos para la escuela y no se construye, cuando los hospitales no tienen medicina porque se robó la plata para comprarlo, cuando la vivienda se construye de una manera que se va a caer con cualquier temblorcito porque le pusieron arena en vez de cemento y se robaron esos fondos, ¿no?, en programas de vivienda pública. Eso es una violación de derechos humanos causada por la corrupción. Pero no es solo el derecho a la propiedad, propiedad personal, propiedad individual, propiedad colectiva, ¿no? Las tierras, los ríos, los bosques, donde se roba la tala de manera ilegal, dejando a la gente sin acceso a sus tierras, a sus recursos naturales. Eso es una violación de derechos humanos causada por la corrupción. La falta de garantías judiciales, la impunidad. Siempre la corrupción va de la mano de la impunidad, ¿no? O sea, desde lo más fácil, ¿no? O sea, se soborna al juez para que te meta a la cárcel, se soborna al juez para que no te meta a la cárcel, ¿no? Pero también situaciones mucho más sistémicas de intercambio de favores, de abuso de autoridad, etcétera, ¿no? Que vuelve las garantías procesales una ilusión, ¿no? O sea, se supone que todos somos iguales ante la ley, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa, afectados, no solo, o sea, todos conocemos los ataques a periodistas que reportan, que informan sobre la corrupción, y esos ataques a la vez hace que más difícil que se investiguen los casos de corrupción, o sea, es un ciclo ahí. Y el derecho de escoger los gobernantes, en la medida en que hay corrupción en la política, corrupción a nivel del financiamiento de partidos políticos, corrupción en quién se pueda registrar, quién no se pueda registrar, corrupción en todo ese sistema, nosotros tenemos derecho, como derecho humano, a escoger nuestros gobernantes, pero también se vuelve ilusorio en situaciones donde el sistema político está sujeto a la gran corrupción. Entonces, es toda la gama de derechos humanos, no solo los DESC, ¿no?, los que están en juego. Bueno, ¿quién es la víctima? Antes de eso, quiero plantear una cosa que no puse ahí, pero que lo quiero dejar como parte de la charla. Y es de que me puse a pensar un poco, bueno, si el problema es el Estado, si el problema es de que una parte o todo el Estado está capturado, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ahora, el movimiento de derechos humanos tiene experiencia con esto, ¿no? O sea, pasamos todos por periodos en que el Estado era un Estado represivo, era un Estado violador de derechos humanos. Y generalmente han habido dos respuestas. Una respuesta es, bueno, te vas para afuera, ¿no? Buscas apoyos desde fuera que puedan fortalecer la lucha adentro, ¿no?
Entonces, en los casos clásicos de derechos humanos se iba a la Comisión Interamericana, se iba a los mecanismos de Naciones Unidas. En el caso de Guatemala sería el ejemplo de la CICIG, ¿no? Una forma de fortalecer el sistema de justicia y sobre todo las fiscalías, ¿no? Para poder hacer lo que era muy difícil hacer solamente desde dentro. La otra respuesta, y donde me voy a concentrar ahora, es que abres la cantidad y el tipo de actores, ¿no? O sea, si la fiscalía está capturada y no funciona como tal, entonces tienes que buscar otros actores que puedan llevar casos, otros actores que puedes meter en el juego para que por lo menos puedan darle nombre, nombrar el fenómeno, ¿no? Y empujar para que se tenga que tratar según lo que la ley exige, ¿no? Entonces, esa es la parte donde me voy a enfocar ahora, pero quiero dejar, hay todo un capítulo en el libro sobre la CICIG, que lo podemos platicar después si quieren, pero me quiero enfocar en esta parte. Siempre se ha pensado que la corrupción es en delitos sin víctimas, ¿no? O sea, sí, se robaron la plata, pero total, ¿y qué? ¿No? O en todo caso, el Estado es la víctima, ¿no? Bueno, se robó los fondos del Estado, pues devolvámosle los fondos al Estado. Pero eso no es así. Y parte de lo que estaba descubriendo en el libro era de que hay un movimiento incipiente, naciente, de entender que no es solo el Estado. Hablo en términos de víctimas, pero también, y eso lo hago porque eso es lo que hacen los instrumentos internacionales, ¿no? También se podría hablar de afectados, perjudicados, ¿no? Pero personas que hayan sufrido daños reales. Hay una declaración de Naciones Unidas que da una definición de víctimas que ciertamente es muy parecida a la que hay aquí. Personas que individual o colectivamente han sufrido daños. Una de las cosas que encontré interesante es que los tribunales empiezan a prestar la jurisprudencia que creamos en años anteriores sobre la centralidad de las víctimas, sobre la necesidad de poner a las víctimas en el centro de todo lo que estamos haciendo para tratar de juzgar, para tratar de sacar información, para tratar de reparar. Y una de las cosas que encontré es que hay tribunales que empiezan a utilizar esa jurisprudencia salida de las luchas de derechos humanos de los años 70, 80, 90 y aplicarlo a este nuevo fenómeno de la gran corrupción. Se habla de que hay víctimas individuales, colectivos y sociales. Un ejemplo de acá, de los casos individuales, podría ser, por ejemplo, el caso Ixpisa, que algunos de ustedes conocerán, que se hizo un contrato para tratar en el ICS a pacientes de diálisis, a una compañía que nunca lo había hecho, no sabía qué estaba haciendo, no tenía los equipos, pero sin embargo era muy amigo del director del ICS, ¿no? Y murieron decenas de gentes, habían como 600 gentes heridas, porque claro, hicieron una diálisis que no servía, ¿no? Bueno, esa gente, y eso se hizo únicamente porque hubo corrupción, únicamente porque hubo un soborno. No fue por negligencia, fue porque se sobornó, ¿no? Bueno, ¿eso qué es? ¿Quiénes son las víctimas de ese hecho? Bueno, los pacientes que se murieron, sus familiares, la gente que quedó herida, tienen un reclamo por los daños hechos, ¿no?
colectivos, víctimas colectivos. Hay un caso de la CICIG que se llama el caso Génesis, que es de una comunidad ahí en el Petén, despojada de tierras por el crimen organizado, y el crimen organizado se compró el registro de tierras local para que firmara los decretos de que la tierra era de la familia esta Mendoza y no de los campesinos, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las víctimas ahí? Toda esa comunidad que perdió su tierra. Y esto es lo más interesante y lo más difícil, víctimas sociales. Y ahí lo que hemos planteado es de que hay intereses difusos que nos afectan a todos, y voy a hablar un poco más tarde de cuáles son, pero que son parecidos, una forma de pensarlo, son parecidos a los derechos a un medio ambiente limpio, o a los derechos de los consumidores, o a los derechos de protección de la propiedad cultural, ¿no? Que nos afectan a todos, ¿no? O sea, si el aire está sucio, todos quedamos mal, ¿no? No puedes decir, este sí, pero este no. La corrupción es igual, tiene su dimensión social. Hay una Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que tiene varios artículos que hablan de la representación de víctimas en procesos penales. Te puse aquí lo que dice, que se presenten, consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas. Eso de etapas apropiadas es que porque sí hay hay que tomar en cuenta que no se viole el debido proceso de los procesados, ¿no? Y cada estado aparte tiene que garantizar que las personas perjudicadas tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables. O sea, está ahí. A pesar de eso, hasta hace poco, la inmensa mayoría de fiscales y jueces decían no se puede, es el Estado nada más. Entonces, la lucha por lograr la legitimación de las víctimas, de los afectados, ha sido una gran parte de esta nueva jurisprudencia. Hay un caso muy interesante en Honduras sobre la representación de intereses colectivos. Había fraude en la contratación, en el estudio ambiental, en las consultas populares, en un proyecto de varias hidroeléctricas. A algunos les sonará esto. Habían varias hidroeléctricas en el campo, las comunidades se oponían, eran comunidades indígenas. La única razón por la cual se aprobó el proyecto fue por la corrupción. No hicieron un estudio ambiental, pagaron para que se dijera, no hicieron las consultas, pagaron para que una empresa dijera, sí, hubo consulta, cuando no, en realidad no se hizo. Los estudios de ingeniería lo falsificaron, etcétera, ¿no? Y una organización de sociedad civil que representaba al pueblo indígena intervino, un tribunal intermediario dijo, no, es solo el Estado la víctima. Y eso fue para la Corte Suprema de Honduras. Nosotros como de PLF metimos un amicus, otra gente igual, y en el 2021 la Corte Suprema de Honduras dijo que la organización tenía el derecho a participar y que había que retroceder la actuación al punto en que los echaron y que nada sin ellos era válido. ¿Y por qué? Por la Ley de Derechos Humanos, en particular la Convención 169 de la OIT,
sobre pueblos indígenas, que ustedes aquí conocerán. Decía de que, bueno, la hidroeléctrica afectaba sus tierras, sus aguas, su bienestar, su forma de ganarse la vida y su espiritualidad, ¿no? Y que eso daba legitimación para tener que estar presente. Eso le daba derecho a presentar evidencia, a interrogar a testigos, ver la carpeta de investigación y lo que realmente querían, fiscalizar un poco a la fiscalía, ¿no? Que había mucho miedo en ese momento. Bueno, era cuando se había cerrado la MASI y no estaba claro qué iba a hacer la fiscalía. La idea era tener gente dentro para poder ver qué estaban haciendo y denunciar si no estaban llevando bien el caso. La representación de intereses difusos o sociales ha sido lo más interesante. Hay casos en Perú, voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. Hay un caso de envenenamiento escolar por el robo de fondos desde el ministerio, desde el ministro mismo para abajo. La Corte Suprema del Perú dijo de que la organización que representaba a las víctimas tenía derecho a estar presente. Costa Rica, hay casos que usan el derecho a un medio ambiente sano, porque dice, bueno, eso incluye también lo social. Y el derecho a ser libre de corrupción es parte de un medio ambiente sano. En Argentina usaron otra ley que se creó para casos de crímenes de lesa y se usó porque dijo el juez que era una violación de todos los derechos humanos, la corrupción, y que por lo tanto tenía legitimidad. En Colombia hay varios casos interesantes que hablan de que los intereses difusos incluyen la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, etc. Y en otros lados del mundo también. En Guatemala tienen esto ya, o sea, no hay necesidad de más leyes. Guatemala, el Código Procesal Penal permite que las organizaciones de sociedad civil actúen como querellante adhesivo y específicamente son agraviados. Voy a terminar, creo, aquí. La otra razón por la cual es importante meter a las organizaciones de sociedad civil es porque eso les da derecho a la reparación. Y no solo, como digo, muchas veces quieren más fiscalizar al fiscal, aportar evidencias, crear confianza ciudadana, pero siempre, y esto es lo que oigo siempre que hablo con fiscales y jueces de esto, no puede ser, nos van a dejar sin dinero, el país se va a ir a la bancarrota, imposible, miles de casos. Bueno, ahí otra vez es útil pensar en lo que sabemos del derecho de los derechos humanos. Y es una versión mucho más rica de lo que es la reparación. No, la reparación no es lo mismo que indemnización, ¿no? Tiene otros componentes. Aquí están. En Guatemala se habla de la reparación integral y tal vez más tarde podemos hablar, hay varios casos en Guatemala de derechos humanos que han aplicado este concepto de reparación integral. Se puede aplicar también en los casos de corrupción. Y, a ver, como que ahí quedé. Ups. Bueno, se me acabó el tiempo de todo, ¿no? Es una manera muy cruel de quitarla. Bueno, se te acabó ya. Pero bueno, quiero hablar en particular de la restitución,
La restitución, o sea, no es solo cuestión de bienes, sino también de empleo, de pensión, de reputación, etc. En casos donde el robo ha sido de tierras, la demarcación, titulación y registro de las tierras colectivas, y ahí hay un ejemplo que puedo hablar después de Honduras, de cómo se está planteando hacer eso. Control de aguas, hay varios ejemplos de varios países, o sea, no estamos hablando de cero. Hay bastante trabajo en cómo hacer restitución de tierras. Lo otro es el uso social de las propiedades confiscadas por conexión con delitos de corrupción, de lavado, de crimen organizado. Hay en Italia, en Bulgaria, en otros países en Europa, lo que hacen es de que hay todo un proceso de confiscación, extinción de dominio, ¿no? Y al final, en vez de que se venda el inmueble y el dinero va al presupuesto nacional, se utiliza, se abre un proceso de que las organizaciones de sociedad civil puedan utilizar el inmueble o la tierra para un fin social. Entonces, por ejemplo, un traficante de gentes que se le quita su finca, en Italia lo que han hecho es que lo dan a una organización que apoya a mujeres traficadas, ¿no? Y hay varios otros ejemplos de esto, y hay un proyecto de ley ahora en Argentina que estamos apoyando para hacer precisamente eso en el contexto latinoamericano, que podría servirles aquí. Compensación, esto es lo más cercano a lo que conocemos de daño civil. Y hay un montón de cosas y ejemplos que podemos hablar más tarde tal vez de cómo hacerlo, pero lo que quiero decir aquí es que no es fácil, pero tampoco es tan difícil como la pintan. O sea, no es imposible hacer esto. En otros casos de daños colectivos, de daños sociales, de daños que afectan a mucha gente, hay formas de hacer una compensación digna. Lo voy a dejar ahí porque se me va el tiempo. Esto es lo más importante, no es solo dinero. Muchas veces la gente dice, no, el dinero no es lo más importante. Quiero ver justicia, ¿no? Quiero ver que haya persecución penal de los involucrados, pero también quiero que me digan que no fue mi culpa, que robaron la plata y por eso es que mi hijo no tiene educación, ¿no? Lo que es pedir perdón, poner una placa, publicar la sentencia. Hubo un intento de hacer esto en Chinautla y el autor de ese intento está sentado ahí. Pero resulta que eso es bien importante para la gente. Dejar de hacer lo que está causando daño, desarmar los contratos, etc. Y medidas de repetición. Y aquí es donde más fuertemente se junta esta agenda con la agenda de la Comisión, ¿no? Lo que es la agenda preventiva es lo que en el mundo de los derechos humanos se llaman medidas de no repetición. Y ahí podemos hablar de 1000 cosas, pero puse nada más 3. Bueno, esto lo voy a dejar para después. Bueno, todos sabemos que estamos en un momento difícil, donde pareciera que cada vez más países caen bajo este patrón de gran corrupción como sistema operativo, como dijo una colega, ¿no? Pero eso también va creando una nueva atención, no siempre buena, pero una nueva atención a cuestiones de crimen organizado, del papel de la captura de Estado y del papel de las víctimas. Hay una necesidad imperante de romper los hilos que existen entre el mundo de los derechos humanos, el mundo de anticorrupción y yo agregaría el mundo de defensa del medio ambiente.
de mujeres, de pueblos ancestrales aquí, y de defensa de la democracia. O sea, esto, si sigue el fenómeno de la gran corrupción sin combatir, es cada vez más difícil mantener sistemas democráticos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en otros países de la región, lo hemos visto en otras partes del mundo. Si uno se pone a pensar en, bueno, las protestas que han habido en el mundo en los últimos 2 años, ¿de qué se ha tratado? Todos son anticorrupción, todos son por la captura de Estado por un pequeño grupo que vuelve el Estado su botín particular, ¿no? Dentro del MP, la necesidad de romper silos, la necesidad de que se hable, la gente que hace trabajo de anticorrupción con la gente que hace derechos humanos. Casos de víctimas de corrupción en Guatemala, como les mostré, no se requieren nuevas leyes. Ahí está, es posible hacerlo, ¿no? Hay que imaginar las alianzas, las técnicas, las posibilidades y empezar a trabajarlo. No todo se va a ganar, pero si no se intenta, pues nunca se va a ganar. Y tomar en cuenta el apoyo desde fuera es posible, estamos a la disposición, y con eso termino y quiero oír las reacciones de mis colegas y que conversemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Naomi Roth Arriaza por esta aproximación al libro de la gran corrupción, y que, como bien lo menciona, ahora vamos a tener un espacio para conversar alrededor de esto y de las conclusiones que vimos en pantalla. Entonces voy a ir llamando a la mesa de conversación, primero a Katia Salazar, quien será la encargada de moderar el espacio. Katia, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. También llamo a la mesa, ya conocimos bastante de su trayectoria, pero a Naomi Roth Arriaza, quien, como saben, es profesora titular de Derecho de la Universidad de California, Facultad de Derecho en San Francisco, y es la autora del libro La lucha contra la gran corrupción. También invito a la mesa a Julio Enrique Flores. Desde 2024 se desempeña como director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala. Además, es experto titular del Estado de Guatemala ante la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También es presidente del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC. Y invito también a Johnny Aguilar, quien cuenta con 14 años de trayectoria especializada en seguridad ciudadana, estadística criminal y justicia. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Gasto Social del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. También recientemente fue nombrado como consejero delegado anticorrupción en representación de las organizaciones de sociedad civil ante la Comisión Nacional contra la Corrupción, participando activamente en espacios orientados a enfrentar la captura del Estado, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, con énfasis en la información pública en Guatemala. Bienvenidos, y Katia, el espacio es de ustedes. Yo creo que, Naomi, la presentación tuya del libro, este resumen, ha sido muy clara y muy didáctica, pero en esta parte queremos profundizar en algunos de los temas que se abordaron, que se acaban de abordar, ¿no? Y luego abrir el espacio para comentarios, preguntas del público. Esta parte del evento, del conversatorio, la hemos dividido en 3 partes, y la primera está dirigida a abordar o a comprender mejor lo que aporta esta mirada dual, esta perspectiva dual de corrupción y derechos humanos. Y por eso voy a plantear una pregunta para los 3.
que sería la siguiente: ¿qué aporta desde sus puntos de vista esta perspectiva dual de corrupción y derechos humanos a la protección o al combate a la corrupción? Y en el caso de Naomi le pido que aterrice concretamente en el caso de Guatemala. ¿Qué aporta esta perspectiva dual, esta nueva mirada, o qué podría aportar para el caso de Guatemala? Les doy la palabra, 6 minutos cada uno. ¿Con quién empezamos? Quizás empezamos con Julio, luego Johnny y terminamos con Naomi. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Katia. Para seguir la conversación y quizás circunscribirlo, el aporte que me gustaría trasladar es exponer un poco desde la perspectiva institucional qué significa y qué ha significado la incorporación de la perspectiva de derechos humanos. Quizá partiendo de lo obvio o lo evidente, pero no por eso pierde valor, que es que el enfoque de derechos humanos a la lucha contra la corrupción pues permite superar ese enfoque tradicional de que corrupción son redes, recursos y que debe sancionarse e imponerse una pena, en el mejor de los casos que se agota un proceso correspondiente y ahí termina el ciclo de corrupción, asumiendo que la sanción es el final. ¿Y por qué digo que nos permite superarlo? Porque agrega el entendimiento de que siempre que se habla de un caso de corrupción, y así hemos procurado cuando acompañamos la presentación de denuncias, hablamos de lesiones importantes a condiciones muchas veces mínimas de desarrollo. Sí hablamos de estructuras, sí hablamos de millones de quetzales, pero hablamos de afectación a la vida, afectación a la salud, afectación a la educación. Entonces, superar ese enfoque tradicional es un primer aporte muy concreto. Luego, ya lo mencionaba en mi primera intervención porque creo que viene a afianzar esa perspectiva en nuestro trabajo, esta obra, es que la corrupción tiene rostro. Muchas veces, ya lo mencionaba la profesora, se asume que la corrupción es algo abstracto, que está sucediendo en algún lado y que implicó la sustracción de millones de quetzales, y no hay nada más falso o alejado de la realidad de eso. Siempre hay una víctima que tiene un rostro, que tiene una familia y que se evidencia en los casos concretos. Les hablaba de salud y aquí hacer acopio de la experiencia que hemos obtenido en la comisión. Se presenta un caso importante, el caso de las vacunas Sputnik, en un contexto donde todos estábamos encerrados. Comentarles esto, por supuesto ya lo saben, que mientras estábamos en resguardo y familiares o personas cercanas fallecían porque las vacunas no llegaban, sucedía que el atraso derivaba dentro de muchas otras causas porque no había consenso en cómo trasladar la coima, el sobreprecio o el acuerdo en recibir incluso vacunas vencidas que no iban a poderse colocar. Es decir, hay un acto de corrupción, redes, pero al final eso implicó muertes muy sensibles y concreto en Guatemala. Caso salud, hay muchos, más de 110 casos presentados a la fecha, pero hubo uno que significó mucho para el equipo de la comisión, que es un caso del hospital de San Pedro Necta. Cuando presentamos el caso, nos visitó el alcalde, la autoridad indígena, y nos hacía referencia a que San Pedro Necta o Huehuetenango es uno de los municipios más pobres de Guatemala. 8 de cada 10 personas viven en pobreza, altos niveles de desnutrición, y el caso versaba en que durante 15 años se habían asignado fondos a la construcción de un hospital que nunca se construyó, se pagó el 90%, cuando se fue a ver el avance de la obra solo había avanzado el 30%, esto es que se había pagado alrededor de 98 millones sin una obra que existiera, pero la reflexión va en que se estaba afectando a uno de los municipios más dañados, que los pobladores que acompañaban la presentación de denuncias contaban la experiencia de lo que significaba no solo no tenerlo, sino el costo agregado que muchas veces no podían cubrir de trasladarse a otro municipio para poder obtener un servicio de salud que lo debería estar prestando el hospital que durante 15 años se había estado pagando por parte del gobierno. Y quizás solo para complementar una perspectiva donde pareciera no tan evidente, pero por ejemplo en el caso del Ministerio de Educación, hablo de educación en este punto, lo que se contaba era que la asignación de plazas era un negocio de las direcciones departamentales. ¿Qué se realizó? Se
hizo un proceso abierto, competitivo, electrónico, centralizado para sustraer ese negocio que está en las direcciones departamentales y generó solo en 2025 la contratación de alrededor de 20,000 profesores y una cifra similar para este 2026. Ahí la corrupción lo que nos estaba impidiendo era la contratación de esos 20,000 profesores que a la vez iban a ir a satisfacer o están satisfaciendo la necesidad de educación y de formación de distintas poblaciones a las cuales han sido asignadas. Pudiera seguir, cada uno de los 450 casos presentados tiene esa perspectiva de que hay una víctima, que eso no nos lo dice los textos de corrupción ni las convenciones, sino nos lo da esa perspectiva de derechos humanos involucrado al trabajo que se lleva a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Johnny. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a quienes hicieron posible que yo estuviera el día de hoy acá, a la comisión y a la organización que tiene esto de PLF, porque creo que es fundamental esta visión y me agrada mucho el tema porque desde sociedad civil últimamente se está perdiendo mucho espacio, mucha criminalización. Y escuchar que se comience a hablar de la gran corrupción creo que es fundamental, porque solo hablamos de la corrupción que todos hemos visto, y decía la profesora también Naomi en su intervención, de la que es la más palpable, la que vemos, pero cuando se habla de la gran corrupción, la que viene desde arriba y se va en derrama hacia abajo, pues es importante. Entonces quiero comenzar con una idea que tengo aquí anotada para no perderme un poco de la pregunta, de la dualidad de los conceptos. Una idea que quiero que ojalá puedan quedarse con ella es el tema de que la gran corrupción no solo roba recursos públicos, sino que también roba oportunidades, crea y profundiza las desigualdades y las brechas en Guatemala, y termina indudablemente negando derechos fundamentales. Para ello, combatir la corrupción ya no es solamente un delito o una política económica, ni tampoco una estrategia de transparencia o una parte legal, sino creo que la CNC ha asumido una labor como de obligación democrática, de poderle restituir a la población estos derechos fundamentales negados y principalmente proteger. La mayor preocupación desde la organización a la que represento es la dignidad de las personas, centrarnos en eso, porque hemos llegado como sociedad a normalizar la dimensión cultural que nos han llevado esas estructuras, esta gran corrupción, a normalizarlo. Entonces ya lo vemos como algo cultural, ¿no? El gran dicho chapín, robó pero hizo algo, ¿no? Entonces, no, por lo menos aquel robó pero dejó algo, ¿va? Este robó pero no hizo nada. Entonces llegamos a esos chapinismos que nos dan confort, pero que la corrupción debe de dejarse de ver como un delito económico para entenderse como una negación de derechos. Creo que esa es la reflexión principal que yo destaco de esto, porque muchos años medimos únicamente por el dinero que se ha robado, ¿no? Lo decía Julio ahorita, ¿no? La obra sobrevalorada, la obra que nunca se construyó, la carretera que se inauguró 3 veces, también una carretera que todos los alcaldes llegan a inaugurar con el MISIBI, en el mismo punto, en la misma caseta, en la misma tienda, y la señora cuando la entrevistaron dice, no, si aquí vienen todos cada 4 años, ¿verdad? Ponen la primera piedra. Entonces ya deberíamos dejar de hablar de cuánto dinero se perdió para centrarnos en qué derechos hemos perdido, las consecuencias de esos derechos perdidos, y hacernos la pregunta de quién perdió derechos, qué tantos derechos hemos perdido a lo nivel individual. Como mencionaban ahorita las comunidades, por ejemplo, yo soy originario de Huehuetenango, por ejemplo, y San Pedro Necta es un área que sí se conoce mucho en Huehuetenango, pero entonces ¿cómo afecta esta negación de derechos también a esas comunidades? O sea, no solo a lo individual, sino colectivamente, cómo es de que esos derechos nos afectan a todos en nuestra comunidad, y principalmente qué oportunidades hemos dejado de recibir
o percibir como sociedad esa niñez que no tuvo esa educación o ese derecho constitucional para recibir una educación o una seguridad o una salud digna en Guatemala. Entonces yo creo que debemos recuperar la capacidad de indignarnos ante lo que está pasando. O sea, debemos de dejar de normalizarlo como una cultura, sino de volvernos a indignar nuevamente como lo hicimos en el 2015, volver nuevamente a exigir. Entonces ese año cayó la gran corrupción, ¿no? Ya lo decían, cayó una presidenta, una vicepresidente. Entonces la corrupción no se debe centrar en el efecto al patrimonio, sino que es la negación de derechos a la seguridad, a todos los derechos fundamentales que yo creo que hay. Entonces creo que la reflexión inicial es esa, la dualidad es dejar de ver esto como un delito económico, sino como la negación de derechos, las profundas desigualdades, la ampliación de las brechas que se están creando y principalmente qué oportunidades. Más adelante no quiero adelantarme, pero es comenzar a centrarnos en las personas, porque también una reflexión con respeto de todos los abogados aquí presentes, creo que el tema se deshumanizó porque se comenzó a legalizar todo. Entonces, ojo, el sector de los abogados en Guatemala y notarios tienen un poder del Estado y ojo, ellos hacen lo que quieren hacer con ese poder del Estado, lo hemos visto con las comisiones de postulación. Entonces, dejar de ver esto como un delito económico, sino verlo como una negación de derechos, darle ese rostro que ustedes decían anteriormente, yo creo que esa es la principal dualidad que yo le encuentro a esto. Muchísimas gracias, Johnny. Naomi. Bueno, yo coincido con lo que han dicho mis compañeros en términos de que es importante nombrar el fenómeno, es importante cambiar la forma en que hablamos de él. Quería responder a eso de que roba pero hace obra. Ojalá hicieran algo de obra, el problema es que ya no hay ni obra, lo único que hay es el robo. Y eso nos debe de indignar. Y parte de lo que yo estaba buscando era ver cómo la gente dejara de hablar de esto como un fenómeno casi como natural, como que es así como llueve y roban y bueno, no hay nada que hacer. No, es eso lo que quiero que repensemos, ¿no? Sí se puede empujar y es difícil y es largo y no van a ser victorias fáciles, pero se puede. Hay otra razón, y esto es un poco más técnico, pero quiero ponerlo sobre la mesa, y es de que si la corrupción viola derechos humanos, implica la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene la obligación no solo de respetar, sino de proteger los derechos de los habitantes del país. Y si está sistémicamente permitiendo, ¿no?, la gran corrupción, entonces ha fallado en sus deberes de prevenir, de investigar, de enjuiciar y de reparar los daños a los derechos humanos, ¿no? Entonces eso abre un campo también de discurso y de lucha a nivel internacional sobre lo que es la responsabilidad del Estado. Aquí creo que es menos útil porque no necesariamente es el Ejecutivo el que está creando las trabas, ¿no? Pero en otros países, piensen en los países vecinos, ¿no? En El Salvador, en Honduras. Ahí sí podría tener alguna utilidad. Entonces, ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Naomi, muchas gracias, Julio, Johnny. La verdad es que viniendo de una organización de sociedad civil es reconfortante escuchar a representantes de una institución pública hablar de este tema, hablar de la dignidad de la persona, de la centralidad de las víctimas,
de la pérdida de oportunidades y no solamente del efecto económico de la corrupción, que es un poco la narrativa histórica tradicional del combate a la corrupción, sobre todo de parte del Estado, ¿no? O sea, está claro que nos vamos acercando, vamos abriendo trocha en este tema y eso es fundamental. Ahora, en esta segunda ronda de preguntas vamos a aterrizar un poco más en la situación guatemalteca. Y la primera pregunta se la voy a hacer a Johnny y a Julio y tiene que ver con lo siguiente. Quiero preguntarles cuáles son las lecciones aprendidas de la historia de Guatemala, ¿no?, que pueden ayudar en el presente al combate a la corrupción, al combate a la corrupción sistémica en Guatemala. Y luego a ti te voy a hacer otra pregunta, pero primero ellos. Julio. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Y tomando lo que la profesora hacía referencia, es que debe ser un proceso de largo plazo y más que de largo plazo, esfuerzos permanentes. Creo que existe siempre la tentación de entender que todo problema debe de asumirse con una resolución inmediata, que los esfuerzos se hacen, hay avances importantes, pero debemos, creo, terminar de aprender en general que luchar contra la corrupción es un proceso de largo plazo si realmente queremos atender, modificar las causas estructurales y garantizar una no repetición. ¿Qué más hemos aprendido de la historia? Que debe ser un enfoque integral, que la sanción, y aquí debemos de ser muy claros, sí debe darse, la deducción de responsabilidades a agentes corruptos sí debe llevarse a cabo, sí debe de haber penas de prisión, de sanción, pero, por ejemplo, ¿qué nos enseñó cuando el proyecto de CICIG se detuvo? Que 10 años después el resultado fue una corrupción más tecnificada, una corrupción que había penetrado más las instituciones, que fue lo que nos llevó en un primer momento y que aprendíamos de nuestra historia a qué debíamos trabajar en la comisión. En ese sentido, de manera muy concreta, entre los 6 minutos, aprendimos que el marco institucional era débil. Aquí lo decimos recurrentemente. No es un problema la corrupción que se resuelva con leyes, eso sería medianamente más fácil de lo que es, pero sí deben de existir normas mínimas que permitan la lucha contra la corrupción. Ejemplo, en un contexto de tanta criminalización, Guatemala es uno de los muy pocos países que no tiene una ley de protección de denunciantes, por ejemplo. Desde la comisión hemos trabajado en una agenda legislativa anticorrupción que incluye una ley de protección de denunciantes, una ley de beneficiario final, una nueva ley de contrataciones, una ley que crea la Secretaría de Integridad Pública y la que ya fue aprobada dentro de esta agenda, la ley antilavado. También lo hemos trabajado a nivel de acuerdos gubernativos, emisión de un código de ética, un acuerdo que nos va a permitir conocer quiénes contratan con el Estado, persona que domina las empresas que contratan con el Estado, y también hemos aprendido de que las instituciones no tenían herramientas, más allá de la voluntad política, no tenían herramientas para combatir la corrupción. Estamos implementando sistemas de compliance en lo público, que son sistemas de integridad, que implica formación continua de quienes hacen la función de probidad, habilitar canales de denuncia, a la fecha más de 200 canales de denuncia habilitados en todo el Ejecutivo, que ha permitido presentar las 450 denuncias, pero más que eso, las 450 denuncias nos ha permitido conocer cómo sucede la corrupción, eso le hemos llamado patrón de corrupción, y poder emitir medidas de prevención sobre esos patrones que se han detectado. Aprendimos también de que la ciudadanía no había estado reconocido el amplio y gran papel que tiene en la lucha contra la corrupción. Desde la comisión, desde la gobernanza, se ha incorporado una instancia de consejeros delegados, se acaba de lanzar un laboratorio de innovación anticorrupción, estamos trabajando el tema de auditoría social en todo el país. Aprendimos también, por ejemplo, que el enfoque había sido muy centralizado, las gobernaciones nunca habían emprendido un proceso serio de lucha contra la corrupción, sabiendo lo importante que son. O bien, también aprendimos que Guatemala era visto a nivel internacional como un país no comprometido contra la corrupción, en la lucha contra la corrupción, que no cumplía compromisos internacionales, y lo que hemos hecho es reactivar el seguimiento convencional, cumplir lo que debemos de cumplir. Tampoco estamos inventando lo que debemos de hacer, sí hemos sido muy responsables en avanzar en esa ruta,
Pero esto ha implicado incluso empezar a recuperarnos en los indicadores que para inversión pública tienen tanto sentido. Quizá el más conocido es el índice de percepción de la corrupción. En los últimos 2 años se ha mejorado 12 puestos y que nos ha permitido ir posicionando también liderazgos regionales como la presidencia de MESICIC, por ejemplo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que había muchas debilidades y que teníamos que asumirlos de manera seria y con un modelo muy claro. Y aquí también, hablando de claridad, pues debo decir que hay avances importantes, pero la corrupción es un problema muy sensible aún en nuestro país. Falta mucho por hacer y ahí es tan importante que en eso mucho que falta por hacer unamos esfuerzos, que precisamente es la última lección aprendida, es de que en algún momento vimos a una CICIG acompañando a un MP comprometido en la lucha contra la corrupción y no fue suficiente. Ahora yo les puedo compartir avances que el Ejecutivo está haciendo que no resultan suficientes, en lo que pues, nos lleva a una conclusión pues, muy sencilla de puntualizar, de que es necesario que todos nos sumemos en este esfuerzo. Un Ejecutivo que en la prestación de servicios públicos vele por la transparencia y denuncie la corrupción, un Ministerio Público que realice una investigación objetiva, un judicial que deduzca responsabilidades acompañados por los órganos de control, una Procuraduría General de la Nación, una Contraloría General de Cuentas. Creo que aún en el contexto la figura de la Superintendencia de Competencia es fundamental también para determinar colusiones, por ejemplo, de proveedores, pero la idea puntual es de que no es suficiente el esfuerzo de uno o varios actores públicos, sino que es necesario coordinar todos los esfuerzos, porque lo que sí está claro y es evidente es que el compromiso ciudadano sí existe. Es la parte pública la que hemos fallado, es la parte pública donde no ha habido un compromiso suficiente para poder avanzar de manera seria en la lucha contra la corrupción. Gracias, Julio. Johnny. Bueno, yo creo que va a hablar todo lo contrario a lo que dijo Julio, ¿no? No, yo creo que lo último que decía Julio es importante, porque yo creo que los mecanismos de participación ciudadana se han visto fortalecidos en esta parte. Entonces yo creo que esa es una de las lecciones transversales de las que yo traigo acá analizadas, es esa. Una transversal es la participación ciudadana, que creo que este gobierno, este Poder Ejecutivo tiene esa venia, ese beneficio de la duda de ciertos sectores y ciertas organizaciones, de todos los diversos sectores, para poderles apoyar en esa parte. Yo creo que esa es una primera lección transversal y del sector al que yo represento, sociedad civil de derechos humanos, no puedo dejar de lado la parte de que recalcar en cada intervención de que la verdadera víctima no es individual, la verdadera víctima es la sociedad guatemalteca. Todos la sufrimos, todos estamos sufriendo con carreteras en mal estado, todos acá han llegado a un centro asistencial privado porque no hay confianza en ir a una institución pública, todos aquí tienen nietos, sobrinos o hijos que están en un centro educativo privado porque Dios me guarde caer a una escuela a ustedes. Entonces, ese es sufrir eso, pero quienes más sufren la corrupción son aquellos que dependen más de los servicios públicos. Ellos son los que más sufren la corrupción en Guatemala, ¿sí? Este es un gran privilegio que nosotros tenemos. Y las lecciones, como buenos chapines, creo, como nos educaron los de los 80s, es que se aprende a golpes, dice ya mi mamá o a ustedes. Entonces creo que la cultura chapina es esa, ¿va? Creo que aprendemos hasta que nos cae el sopapo y ahí es donde reaccionamos. Entonces somos una sociedad también de que va librando batalla tras batalla, pero esto es una guerra constante. Entonces yo creo que esa es una parte reflexiva. La primera lección que creo que hemos analizado desde el observatorio del CIDH es de que la corrupción no inicia cuando se pierden los fondos. La gran corrupción inicia mucho antes. Comienza no comienza solo cuando se desaparece el dinero. Comienza cuando se capturan las reglas del juego, se manipulan, se hacen a medida para hacer una contratación pública,
para que haya unos términos de referencia, cuando se sube un evento a las 7:35 y se cierra a las 7:40, cuando hay un oferente único, desde ahí comienza la gran corrupción. No cuando se pierden los fondos públicos, no cuando no se hace la carretera o la escuela o el hospital, comienza cuando se manipulan las reglas del juego, cuando hay nombramientos por intereses personales, sectarios. Lo hablábamos la semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar en la actualización de la hoja de ruta de anticorrupción para Centroamérica, y yo le decía a un colega, ¿por qué nadie habla de crimen organizado? Porque todo era muy bonito, a ustedes, la terminología, pero le decía, ¿por qué no se habla de crimen organizado? ¿Por qué no se da nombre y apellido a esto? ¿Va? Entonces también a veces la lucha contra la corrupción es muy light, muy de amigos, ¿va? Ustedes. Entonces creo que esa es una parte fundamental. Cuando se restringe este debilitamiento, perdón, cuando se restringe el acceso a una contratación pública abierta con las reglas del juego claras, cuando la misma iniciativa privada no quiere publicar los datos de sus accionistas, ¿no? Ahorita comienza el periodo para actualizar sus datos en RGAE, pues vamos a ver cuántos actualizan sus datos, sus accionistas, sus beneficiarios. Entonces, creo que el desvío de recursos muchas veces es la consecuencia final de esa captura estatal. La otra lección que yo creo que aquí lo mencionaba Naomi al inicio es que la corrupción es sistémica, todos lo sabemos, pero también la lección es de que identificamos que no son de funcionarios aislados, son estructuras, son redes. La corrupción es transnacional, el caso Odebrecht, por ejemplo, fue un par de aguas en corrupción en Guatemala también. El lobby, lo vimos recientemente y lo sufrimos recientemente en Guatemala, ¿no? Es el lobby que se paga, las grandes transnacionales, los grandes poderes. El sector privado ya tiene sus actores sociales que van y lavan la cara del sector privado y son analistas, mueven la narrativa, también influyen en esa narrativa. Entonces esos grandes actores también buscan cómo ese status quo de clase no se pierde, cómo es de que sus intereses gremiales siguen siendo de su gremio. Entonces, ojo, no debemos dejar de pensar en eso de que la corrupción no es únicamente, como lo decía Naomi, del policía que nos detiene o del funcionario para recibir la licencia de conducir, nos vamos a un centro de evaluación y compramos el certificado y de ahí estamos viendo que la segunda causa de muerte violenta en Guatemala son los hechos de tránsito. ¿Sí? Entonces, por cada hecho que nosotros también consentimos como normalizado, eso también afecta. Y lo que se busca también con estas redes transnacionales es mantener, ya lo mencionaban anteriormente, la impunidad y preservar esos derechos. Otra tercera lección, creo que en lo personal es algo que me motiva siempre, es el tema de la información pública, porque quien controla la información, controla el poder. Entonces la información pública para hacer auditoría social es una piedra angular. Sin información pública no hay auditoría social, se pierde la capacidad de generar evidencia con la cual se puede accionar y también disminuye la rendición de cuentas. Entonces los datos importan, no solo, como decía Julio, para las evaluaciones internacionales, sino que deberían de importar también para medir y generar esto. Y la cuarta lección es la criminalización que ha sufrido el sector, no solo de sociedad civil, periodistas, estudiantes últimamente, los grandes casos de corrupción, ahorita más de 200 personas exiliadas, parece que hubiéramos retrocedido 36 años en Guatemala, ¿no? A tener nuevamente casos de exilio en Guatemala. Entonces yo creo que esas serían las principales lecciones que yo podría destacar. Gracias, Johnny. Ahora le quiero hacer a Naomi la pregunta sobre qué experiencias desde fuera, qué experiencias de otras regiones o de otros países crees que puedan ser de utilidad para el combate a la gran corrupción en Guatemala. Es
una lucha bastante larga y bastante difícil, y hay lugares que han logrado mejorar, pero ninguno donde podemos decir han ganado la lucha contra la corrupción, ¿no? Eso, a mí me parece que eso no va a existir nunca, pero que lo que se puede hacer, un poco siguiendo de lo que estás diciendo, es tratar de desmantelar, de identificar y desmantelar las redes de gran corrupción que se incrustan dentro del Estado. Eso se puede hacer. Hay ejemplos en el este europeo, que es de las regiones que más ha sufrido este fenómeno desde que se cayó la Unión Soviética y se crearon un montón de repúblicas, todos con un problema de gran corrupción. Y lo que han tenido que hacer es una combinación de la persecución penal con otras medidas. La extinción de dominio ha sido absolutamente fundamental. Porque muchas veces la gente que participa de redes de gran corrupción no les importa mucho ir a la cárcel con tal de que los millones de dólares se quedan escondidos y van a servir para su familia y van a servir para que después se vayan a la Riviera Francesa a comprar su mansión, ¿no? Entonces, enfocar en el dinero ha sido una de las enseñanzas, creo que más importantes. La contratación pública, efectivamente, lo que estabas diciendo, resulta que los cambios a la contratación pública y crear una agencia específica que trate, por un lado, temas de contratación pública, pero por otro lado, ¿qué haces con los bienes confiscados? ¿Dónde van? ¿Quién los mantiene? Hay casos, y esto no es un buen ejemplo, sino un mal ejemplo, donde han confiscado propiedades, etcétera, pero nadie está encargado de ellos. Y entonces la casa se cae en pedazos y se llevan todo el metal, y entonces cuando ya van a venderlo, no hay nada, no queda nada, ¿no? Entonces pensar en el manejo también, no solo la confiscación de bienes. Pero donde yo veo donde ha habido éxito mucho ha tenido que ver con la combinación de la persecución penal, por un lado, ver mucho más de cerca la extinción de dominio, y hablar de los cambios a nivel de sociedad de una manera que empodere y no desempodere a la gente. Porque uno de los miedos que yo tengo es que ese sentido de esa normalización que tú hablabas, ¿no? Lo que crea es un desempoderamiento de la gente, ¿no? No hay nada que hacer porque así es la vida y siempre ha sido, ¿no? Y eso creo que es lo que hay que combatir. Hay que abrir una imaginación de que podemos hacer algo. Yo soy muy partidaria de pensar que mucho del papel de los abogados es abrir nuevas perspectivas y nuevas imaginaciones de qué se puede hacer. Y creo que estamos en un momento ahora donde podemos empezar a hacer eso con la gran corrupción. Entonces, sí, hasta ahí lo dejaría. Después van a haber posibilidad de preguntas. Gracias, Naomi. Muchas gracias a todos por sus aportes en esta mesa. Yo también quería hacer un pequeño aporte retomando la experiencia peruana. O sea, a ver, la dimensión penal es una dimensión, ya hemos visto que tiene que ir acompañada de la perspectiva de la víctima, la pérdida de oportunidades, etcétera. Pero inclusive en el ámbito de la persecución penal hay que ser muy estratégicos, ¿no? Porque jamás se van a poder perseguir todos los casos ni la mayoría. En el Perú, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción
procesó a todos los expresidentes peruanos vivos, ¿no? Y creo que ahora estamos viendo, me perdonarán mis amigos fiscales, pero creo que fue un error, ¿no? Porque te metiste en todas las batallas, o sea, todos los expresidentes vivos, perseguir penalmente a todos por corrupción. Es difícil, hasta ahora no hay ninguna sentencia contra ninguno y de hecho ya cayó una, ¿no? La investigación contra Keiko Fujimori al final cayó en el Tribunal Constitucional, bueno, de hecho ayer juró como presidenta. Entonces, persecución penal con mirada a derechos humanos, pero además estratégica. Y en segundo lugar, un poco retomando lo que tú dijiste, Naomi, o sea, la corrupción está vinculada a una serie de afectaciones a derechos fundamentales y hay que identificar en cada país por dónde es que se cuela, ¿no? Creo que el financiamiento ilegal de la política es un área fundamental, en el Perú es un área fundamental, ¿no? Había por lo menos, no quiero hablar del Congreso actual, pero en el Congreso pasado habían claramente representantes de diversas economías ilegales. Y para eso, para determinar eso, la prensa de investigación es clave, ¿no? En todos los países, no solo en Perú. La prensa de investigación es clave. Esto no es un asunto solamente de abogados, esto es un asunto principalmente, diría yo, digamos, de periodistas, ¿no? Porque cada vez más estas redes funcionan de una manera muy sofisticada y mientras nosotros desde sociedad civil, desde el Estado, ¿no? Funcionamos un poco más lento, estamos todavía usando las herramientas del siglo XX, estas redes criminales usan las estrategias del siglo XXI, ¿no? En fin, entonces, ahora para cerrar este conversatorio y abrir, bueno, este panel, quiero decir, y abrir comentarios del público, quiero entrarle a un último tema que es la mirada al futuro, de cara al futuro. Y ahí quería preguntarles principalmente a Julio y a Johnny, y luego ahí puedes hacer tu pregunta, ¿qué cambios, qué modificaciones en normas, en reglas, en políticas públicas, en costumbres tendrían que implementarse en Guatemala para poder realmente llevar a la práctica esta mirada de corrupción y derechos humanos? Julio, John. Gracias. Sí, bueno, para ir en orden, en cuanto a lo legal, ya les platiqué que hay una agenda legislativa establecida, que hay que seguir complementando. Estamos próximos a presentar una sobre conflictos de intereses, pero aquí se abre ese enfoque. En Guatemala hay una ley sobre la extinción de dominio, pero tiene destinos ya determinados para esos fondos en donde no tiene la perspectiva anticorrupción. Ese puede ser un buen abordaje normativo para acercarnos a esa visión también de derechos humanos en el combate a la corrupción. Y creo que con eso debía empezar. A futuro debemos de centrarnos en lo que ya se mencionaba, erradicar la corrupción. Incluso si revisamos diversos textos, no resulta ser un término adecuado. Hablan de que se deben de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público para poder limitar el ejercicio de la corrupción y que se deben de hacer esfuerzos para que estas acciones sean de carácter permanente y sostenibles. Entonces, con esas premisas, el marco normativo debe fortalecerse en lo que ya les platicaba. Institucionalmente, ahí sí hay una prioridad que como gobierno se ha establecido, o dos prioridades. Es necesario tener un órgano especializado, una agencia especializada anticorrupción en Guatemala. En los últimos 20 años han existido 8 comisiones con más o menos resultados, pero sí se acredita la necesidad porque es un compromiso de Estado o porque es una recomendación de la OCDE, de que exista un órgano anticorrupción dentro de la administración pública. Independientemente del gobierno, ha existido. Experiencia que hemos tenido al iniciar este gobierno, transcurrieron 8 o 9 meses en generar los puestos, en crear procedimientos, en crear manuales, y esta es la dinámica de cada 4 años. Entonces, creo que a nivel institucional, crear una institución permanente de lucha contra la corrupción debe de priorizarse. Se debe de empezar a establecer bases para un sistema nacional de integridad, haciendo acopio a lo que les platicaba previo de que no es suficiente el esfuerzo de una entidad aislada. En tema de política, que yo creo que aquí sí pueden haber esfuerzos y avances muy significativos,
más allá de lo normativo, con lo que existe, que la profesora ya nos exponía, sí se puede plantear como política de Estado la reparación en temas anticorrupción. Es importante decirlo, nombrarlo, porque esto puede articular esfuerzos de tener jueces que ya lo han hecho previamente, pero estandarizar una formación en jueces que incluyan las reparaciones, una formación de fiscales que sepan que en el planteamiento o en la presentación de la denuncia tienen que tener esa perspectiva, una Procuraduría General de la Nación que al reclamar los intereses del Estado también lo tenga en cuenta, y para eso no necesitamos normas, sino hablarnos, ponernos de acuerdo y hacerlo una política pública que como habrán escuchado, estamos también próximos, bajo el liderazgo del secretario Mendoza en Segeplan, de plantearnos un nuevo CATUM. Ese nuevo CATUM, la intención es que tenga una mirada anticorrupción que en el actual pues pasa muy desapercibida, entonces ahí es otro espacio. Y finalizo con lo de más largo plazo, que es lo cultural. Yo ni lo mencionaba, que la indignación por la corrupción no se debe perder, no se debe de normalizar, eso es un tema cultural, y justo la encuesta de la Fundación de Libertad y Desarrollo nos pasaba un dato: está creciendo la tolerancia a la corrupción y está creciendo más en el rango de edad de, voy a ser impreciso, 17 a 23 años más o menos, que eso es un llamado serio de atención que debemos de abordar. No me voy a extender. ¿Qué estamos haciendo? Este año se va a modificar el currículum nacional base de primaria, ahí se incorporó ya el tema de ética y transparencia como un eje transversal. El otro año se espera modificar el de secundaria, es el mismo esfuerzo, y mientras esto se consolida, recordaremos cuando nos graduamos del colegio, del instituto, se hace un seminario. Uno de los temas del seminario que a nivel nacional están hablando los jóvenes de Guatemala es el impacto de la corrupción en los derechos económicos, sociales y culturales. Creemos que solo sumando todos esos esfuerzos es que vamos a poder impactar ya el tema de largo plazo y cambiar esa cultura de corrupción por una cultura de integridad, que es una de las finalidades de la comisión. Gracias, Julio. Johnny. Bueno, quiero ser positivo, pero voy a iniciar con una preocupación. Debemos de preocuparnos en cara al futuro porque ya tuvimos el efecto CICIG, lo mencionaba Naomi al inicio, ya el efecto CICIG, todos los casos de CICIG pues se cayeron, los que pues formaron parte de estructurar y conformar estos casos ahora son los perseguidos. Solo en Guatemala, ustedes, es una serie de Netflix, el caso CICIG, creo yo, en Guatemala. Pero el efecto rebote, ¿no? En seguridad se ve eso, porque cuando yo ataco, y el señor ministro ayer lo decía, los 29 homicidios que hubieron el fin de semana, cuando yo ataco una célula aquí, si ustedes presionan un globo acá, el globo se infla por otro lado. La corrupción es lo mismo, estamos apretando un globo que lo atacamos acá, pero suelta por otro lado. Y ese efecto rebote puede ser más grave con las próximas elecciones en Guatemala. Creo que ahí, Julio lo decía ahorita, dejar institucionalizado es muy bueno, pero una institución fuerte no solo depende de la voluntad política, sino que también debe depender de cuando ese fortalecimiento, esa institución trasciende gobiernos, y principalmente en Guatemala trasciende partidos políticos, porque aquí no nos gobierna una persona, nos gobierna un partido político. Entonces, creo que esa es la primera preocupación que yo tengo en este tema, pero derivado de esa preocupación, creo que hay que fortalecer los mecanismos de independencia judicial, lo hablábamos, ¿no? El Ministerio Público, el organismo judicial, los órganos de control como la Contraloría, pero también lo hablábamos la semana pasada de cómo se protege a estas personas, a estos actores, a estos ciudadanos que están dentro de esa función pública. No solo es actualizar la normativa penal, sino también cómo creamos los mecanismos de protección para esos funcionarios públicos. La otra es un Estado abierto, lo repito y lo recalco, datos abiertos,
la interoperabilidad de bases de datos. Está bien que hayan plataformas de datos abiertos, finanzas, la CEP, CNC tiene un montón de plataformas, pero se hablan entre sí. Tiene los datos que necesitamos como ciudadanía, podemos interrelacionarnos, sirve para generar evidencia o no. Son preguntas que debemos hacernos como ciudadanos, pero sí debemos mantener esa parte de apertura de datos y principalmente para que funcione como auditoría social ciudadana. Lo hablábamos también en esta actualización de la hoja de ruta anticorrupción, qué incentivo tiene la ciudadanía en la comunidad. Ahorita hablábamos con un joven acá que están haciendo auditoría social, o sea, pueblo chico, infierno grande, ahí todos se conocen y es fácil conocer al alcalde, al vicealcalde, dijeran ellos, ¿no? El concejal o a algún miembro de ahí. Entonces, ¿cómo protegemos y qué incentivo tiene la ciudadanía de hacer auditoría social? ¿Y qué incentivo tiene ese funcionario público para denunciar a esa autoridad pública? ¿Qué mecanismos de protección deberíamos de tener para ellos? Y finalmente creo que debemos impulsar un cambio cultural. El éxito de la lucha contra la corrupción debemos dejarla de medir por la cantidad de órdenes de capturas o las condenas, sino que pasar a los derechos restituidos. Cuántas comunidades recuperaron los servicios, cuánta niñez está teniendo educación de calidad, cuántas ambulancias están llegando a atender, cuántas radiopatrullas están en buenas condiciones, en fin, que sea algo integral. Entonces, les voy a leer una pequeña reflexión para terminar esta parte, porque no quiero que se pierda la idea que yo tenía de que la gran corrupción no roba únicamente recursos públicos. Combatirla no es solo una política de transparencia, ni únicamente una estrategia penal, es una obligación democrática para garantizar la dignidad de las personas. El verdadero éxito de la lucha contra la corrupción no se medirá únicamente por el número de condenas, sino por la cantidad de derechos recuperados, esas instituciones fortalecidas, pero principalmente la confianza de todos los ciudadanos en sus instituciones. Si no hay confianza, no hay una buena relación, no va a haber participación ciudadana, no va a haber el involucramiento que necesita, porque al final la mejor política contra corrupción va a ser y sigue siendo una ciudadanía informada, instituciones independientes y un Estado que coloque a las personas y no a los intereses particulares en el centro de las discusiones. Por eso yo decía que iniciaba con una preocupación, porque creo que en enero comienza una batalla fuerte para Guatemala, que es el ámbito político, que ya lo decía Naomi también, que es uno de los sectores principales que ha capturado la democracia en nuestros países. Muchísimas gracias, Johnny. La verdad que ha sido un placer estar en este panel donde ya, digamos, estamos ejercitando lo que se plantea en el libro, que es juntar estos diferentes campos, ¿no? Instituciones estatales, academia, sociedad civil. Yo creo que solamente de esa manera es que dialogando entre estos diferentes actores es que vamos a poder avanzar en esta lucha. Bueno, Naomi ha cedido su espacio en esta ronda para abrir la mesa a comentarios y preguntas del público. Vamos a tomar 2 o 3 para darle la palabra acá a los colegas del panel y tenemos hasta las 12:30, ¿no? Más o menos media hora para esto. A ver, Walter Alba. Del año 2000 en el caso Obama, sobre el derecho a la verdad. Dice que las víctimas tienen, o los familiares de la víctima tienen el derecho a saber la verdad. Entonces, creo que todos los guatemaltecos tenemos el derecho a conocer la verdad de la gran corrupción, de ese caso que decía la compañera aquí al frente, sobre esa gran corrupción. Creo que tenemos que conocerla, aunque sea una cura, una bandita que duela quitarnos, pero creo que lo tenemos que hacer y conocer esa gran verdad, ese derecho a la verdad, porque es un derecho humano el acceso a la verdad. Pues es transversal, desde los periodistas, aquellos que de forma independiente, autónoma, lo hacen. Hay un documental en Netflix que se llama Cover Up,
los invito a que lo revisen, que habla un poco sobre el tema de lo que decía, o sea, cómo es de que esas grandes luchas que hay, cómo es de que se ven opacadas por los intereses estatales. Entonces creo que la autonomía y la libertad que tienen de los diferentes sectores de poderse expresar y de poder controlar esa narrativa desde su pues, brecha o desde su cantera o desde su trinchera, mejor dicho, creo que es fundamental. Creo que también mencionaban algo ahí sobre activistas. Nosotros desde el CIDH estamos diciendo, yo creo que hay que cambiar ese término porque se fue mal utilizando el activismo, ¿verdad? Sino que yo soy un defensor de derechos humanos, yo soy un defensor de la libertad de expresión, soy un defensor del derecho a la educación, soy un defensor del derecho a que todos tengamos un juicio justo, pronto. Creo que si nos colocamos el rol y cambiamos ese paradigma de vernos como un activista específico en algo, pero como defensores como tal, desde el funcionario público, porque también de 8 a 4 soy funcionario público, pero de las 4 en adelante sufro el tráfico, sufro el alto costo del combustible, sufro la psicosis de estar en un semáforo porque se parqueó una moto a la par. Entonces creo que desde ahí ejercemos esa parte de poder involucrarnos en este mundo etéreo, que es muy bonito hablar de la corrupción, pero por eso les decía, es muy etéreo, muchos conceptos, due diligence y un montón de terminologías que de ahí uno anda con ChatGPT, ¿qué es eso a ustedes? Entonces hemos reducido la lucha contra la corrupción a terminologías y por eso decía yo, creo que hemos dejado de un lado el lado humano y centrarnos en las personas, creo que eso es el principal relato transversal que yo puedo dar aquí. Entonces el relato de la lucha anticorrupción es el derecho a la verdad, como un derecho humano y un derecho fundamental y que está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. Julio. Perdón. Bueno, varias cosas sobre si la gran corrupción siempre crea graves violaciones. Yo creo que siempre crea violaciones. A veces son más como las violaciones de los derechos a los consumidores, sube el precio, baja la calidad, los bienes no llegan a tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son violaciones más afines a ese tipo de cosas. Ahora, eso creo que es la minoría de los casos. Creo que es mucho más común que la carretera no se construye mal y se cae el puente, no llega a la escuela. Una cosa que tú dijiste que me pareció que es muy cierto, casi cuando tú ves los casos de gran corrupción, quienes más son afectados son los más vulnerables, siempre, ¿no? Y eso me parece que también es un asunto de derechos humanos. ¿Por qué son los programas para los pobres que se roban? ¿Por qué no se roban los programas para las carreteras en las colonias ricas? ¿No? Entonces, creo que el otro asunto ahí es qué tan cercano es el nexo causal, ¿no? ¿En qué momento se puede decir, bueno, esto llevó a esto, que llevó a esto, que llevó al otro, ¿no? Y si no hubiera sido por el acto corrupto, todo lo demás no hubiera pasado, ¿no? Entonces creo que ese tipo de análisis es importante. En cuanto a la pregunta de José Luis, que no sé si te entendí bien, pero uno de los problemas efectivamente que yo encuentro en este campo es que todo el mundo le echa la culpa al otro, ¿no? O sea, este fue el corrupto, no, este fue… O sea, lo estamos viendo en mi país, ¿no? Ese es el día a día de mi país ahora, ¿no? Cuando no quieren que se mire la corrupción de la administración, le echa la culpa a un montón de otra gente que ellos son. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que tiene que ver con lo que dijiste del derecho a la verdad. O sea, hay algunas cuestiones donde hay evidencias, o por lo menos el principio de evidencias, que es el papel del periodismo, ¿no? Darnos esos
datos, y también decirnos, no buscamos y aquí no encontramos nada, aquí son cuentos, ¿no? Y hacer ese tipo de diferenciación es una parte importante del trabajo que tenemos enfrente, ¿no? Porque efectivamente los corruptos a cada rato le echan la culpa a los otros. No, si son ellos. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a hacer que la gente no tire las manos para arriba y diga, bueno, es que todos son, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. Bueno. Gracias, Naomi. Julio. Gracias. Bueno, primero, no voy a redundar ya en las respuestas dadas, me quedo con un agradecimiento también en esta fase de comentarios y compartirnos sus experiencias, enriquecen el abordaje que debemos hacer y debemos seguir complementando. Muchísimas gracias. Luego, lo mencionaba al inicio, creo de verdad que el fondo es importante, pero la dinámica y el proceso también, lo decía, convergencia, reunirnos de diferentes sectores para hablar de una causa común, como se hizo el día de hoy, tiene mucho valor para un tema de país. Entonces creo que también nos tenemos que quedar con ese mensaje de lo importante que es unirnos para no solo hablar es el primer paso, pero definir hojas de ruta e implementarlas. Y luego pues lanzar la invitación también y agradecer el espacio. En la comisión hemos avanzado mucho. Yo siempre hago la observación que falta demasiado por hacer, pero hay avances que nunca antes se habían obtenido. La invitación es a consultar las diversas fuentes que hemos ido habilitando. Justamente estamos relanzando un portal de integridad activa, se llama PIA, portal de integridad activa, pia.gov.gt, que reconociendo que hay una brecha digital en nuestro país, creemos que sí suma en este contexto. Ahí hemos habilitado, les mencionaba, ahora hay 200 canales de denuncia. Ahí están organizados para que cualquier persona desde cualquier lugar pueda presentar con un medio con mayor seguridad que ir directamente a la institución una aparente irregularidad. Ahora cada institución tiene un protocolo de cómo atender lo que esté ingresando por esos canales de denuncia y poderlo denunciar o desvirtuar ese aparente acto de corrupción. También en este portal hay un esfuerzo muy bueno de radiografía de la corrupción. Ahí las denuncias están evidenciadas por sector, por lugar del país en que ha ido sucediendo la corrupción y los patrones que se han ido advirtiendo y el avance que tiene ya en la parte del Ministerio Público o judicial. Ahí es donde previamente mencionábamos, se acreditaba que un 23% de los casos estaban siendo desestimados con una celeridad anormal, pero ese es otro tema. Puntualmente la invitación a que puedan consultar tanto la página como este ecosistema digital en donde estamos habilitando algunas herramientas para incorporar a la ciudadanía en este combate a la corrupción. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias de nuevo al panel, a los participantes el día de hoy. Nos llevamos muchas ideas. Creo que, bueno, esta es una perspectiva en construcción, como mencionaba Naomi, pero hay ejemplos muy interesantes en toda la región. Por supuesto que no hemos podido entrar en detalles, pero hay ejemplos bien interesantes que valdría la pena conocer. Es fundamental el diálogo entre sociedad civil, actores estatales, pero también es importante involucrar a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a los mecanismos internacionales de combate a la corrupción que todavía, o digamos recién están empezando ese diálogo y ese intercambio de información y lecciones aprendidas. Pero yo espero que esta conversación pueda haber sido un aporte para la discusión en Guatemala. Gracias nuevamente, qué pena que nos ganó el tiempo, pero cualquier cosa podemos seguir el diálogo ahora. Gracias, Julio. Gracias, Comisión para…